Buenas noches, estamos en otra emisión del programa Extremo Sur Cultura Argentina, un programa que se dedica a difundir la cultura desde Jujuy a Tierra del Fuego. Todos los jueves a las 20 en Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, estamos visibilizando a los artistas de cada lugar. Quien les habla, Claudia Enchil. En la producción y columna, Camila Zúñigo. También en cada programa tenemos diferentes columnistas. Historia Argenta por Carlos Boraño, Omar Ramos con críticas de libros, Fabio Inalev con todo lo que tiene que ver con pueblos originarios. En este programa de hoy vamos a contar con Natalia Mel, y con una entrevista a Federico Baggini, que nos va a contar bien todo lo que está haciendo en sesiones de poesía compartida. Estamos desnudos, la literatura, el canon insustituible para algunos, la balanza no siempre tan equitativa en los dones y pergaminos, se mezclan en el entrevero fugaz mientras la pandemia mundial no deja de azotar cada suburbio, y azotan también esas imágenes guardadas de un pasado reciente donde la piel nos encontraba sin trajes de amianto. ¿Acaso la poesía solo es poesía cuando alguien se pone vestiduras con edictos imperiales y determina lo que debe ser? ¿Se puede determinar si es o no es? La narrativa, esas inmensas aristas donde inmensos buceadores se largan tras la Meca, el paraíso sin Dante. ¿Cuántos esclavos del punto invisible? ¿Cuántos esclavistas en tono monocorde? La vida es otra cosa. Un vaso con agua que nos sacia la sed. A veces la hipocresía abunda, a veces los egos se comen a las propias obras, examinan y degluten. Nadie está a salvo de las súbitas quimeras. La vida es otra cosa. Escribir con el hambre más profundo, el que sale de las entrañas como un vómito, escribir al derecho y al revés, como vamos escribiendo nuestra vida, como una pintura nos traslada a esa percepción del color. Antes no había nada, y ahora los pigmentos se confunden en retinas, creando señas, símbolos, la luminosidad con mayúsculas, como la música y el alma representan la existencia y los interrogantes. Se eriza la piel, nos erizamos. En ese instante millones de universos nos permiten descubrir que nadie es el ombligo del mundo. Y en una fotografía, si hay tormenta, el enigmático olor se colará a través del enfoque. Te enfoco y me mirás. El oído arranca. Hay que estar vigilante, con toda alerta, para que el arte en cada una de sus expresiones nos siga salvando y no sea el alrededor de una maquinaria excluyente donde solo el amiguismo reine. Una puerta se abrió. Estamos acá en Extremo Sur, Cultura Argentina. Federico Baggini nació en 1987, es trabajador y gestor social, escritor, bibliotecario, asesor, docente, tallerista y gestor cultural. Escribe desde los 13 años, lleva publicados muchos libros. Algunos de ellos son Acaricia pájaros, cuento, Agonías, narrativa breve, iteraciones, poesía, tensegridad, cuento,
qualia, poesía, entropías, poesía, las tres mitades del trauma, poesía breve. Es coordinador del proyecto de poesía audiovisual, sesiones de poesía compartida. Hola Federico, buenas noches. Contanos cómo estás pasando esta cuarentena. Hola Claudia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. En principio, en respuesta a tu pregunta, la cuarentena en mi caso no ha sido algo tan rígido, no ha sido un aislamiento, si se quiere, porque como soy trabajador social, he pasado la mitad del tiempo en villas como persona esencial y la otra mitad del tiempo la he pasado resguardándome para evitar exponerme y exponer a las personas al contagio en mi casa, en donde alquilo en Capital Federal. Así que ha sido un proceso en donde a mí no me ha generado tanta afectación psicoemocional como a tantas otras personas, sumado a que he seguido trabajando, por lo cual ha sido un proceso de, obviamente, identificar cosas nuevas que me están pasando, porque esto es una coyuntura que nadie tiene experiencia, es nueva, es la primera vez para todos. Por ende, mi proceso está relacionado a eso, ¿no? A ir viviendo el día a día y generar balances en torno a eso y reflexionar en torno a esos balances. Creo de todos modos que la cuarentena sí me afecta, en tanto afecta a muchas de las personas con las que me vinculo e interactúo a diario. Por lo cual, desde ese lado sí me genera una colateralidad. ¿Y en este tiempo qué balance haces? El balance tiene distintas aristas que puedo hacer. En principio, hay un balance más social, si se quiere, que puedo hacer, en donde me parece que la pandemia ha venido a exaltar, a potenciar y a develar un montón de particularidades de diferentes personas. No soy muy optimista en el sentido de que la pandemia haya traído muchos aspectos positivos. Me parece que más bien se dilucidaron aspectos negativos a escala social e incluso a escala individual que afectan a la construcción colectiva, ¿no? A la construcción social, comunitaria, colectiva. Desde un aspecto relacionado a las villas, la situación cada vez es más grave, cada vez es más agónica, por decirlo de alguna manera. Y en cuanto a un balance más bien individual, creo que he podido adaptarme a esta nueva coyuntura, a este nuevo contexto que nos atraviesa de lleno a todos. Y que bueno, creo que he reafirmado la importancia de algunos de los trabajos y algunas de las actividades que realizo, tanto a nivel social como a nivel artístico-cultural. En relación a eso, en un balance cultural me parece que ha quedado expuesta la cultura a un libre, a cuidarse sola, a cuidarse de sí misma. Me parece que ha habido una indefensión que ha quedado muy liberado al azar, resguardar a los artistas, resguardar la producción artística. Ha habido mucho abandono. Eso en un balance cultural. Y después, bueno, creo que hay muchos de los balances que uno podría hacer a escala individual que se ven en una suerte de análisis de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Y esa indefensión cultural de la que hablas, ¿cómo se solucionaría? En principio, creo que lo que es clave es reconocer que hay una clara situación de abandono por parte del Estado, los estados provinciales, es decir, de los gobiernos de cada provincia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. También hay una situación bastante crítica a nivel nacional. Recién hace unas semanas salieron las becas Cultura. Son 3 becas de 15.000 pesos para quien se pueda postular, lo cual me parece que es algo que no solamente es un aporte, si se quiere, un pequeño incentivo,
pero las personas en 7 meses no pueden vivir con 45.000 pesos, ni lo han podido hacer, y me parece bastante importante que se empiece a reconocer que hay un abandono de muchos aspectos culturales y artísticos, que solo está contenido en las políticas estatales un 5%, a lo sumo como mucho un 10% de el espectro artístico cultural, y que es importante a través de reconocer el problema empezar a tratarlo con mejores políticas, con políticas contemplativas. Hay alrededor de una 50 de proyectos relacionados a esto que han presentado diferentes, no solo artistas, sino colectivos de artistas, agrupaciones de artistas en relación a esto, y me parece importante darle cabida. En muchos aspectos la cultura y el arte son la representación más cabal que existe a nivel de representatividad, ¿no? Y me parece que aquí lo que hace es no priorizarse la cultura, es subestimarla y siempre tenerla en una instancia secundaria y te diría hasta terciaria de análisis y de consideración. Me parece que bueno, es importante eso, establecer políticas, que de hecho las políticas que hay son muy básicas, muy antiguas, muy poco ayornadas a la actualidad, muy desconsideradas en muchos aspectos, y bueno, si hay nuevas políticas que pongan a la cultura en un primer plano, equitativo a otras prioridades, a los artistas en ese primer plano, que se considere el arte como una forma de subsistencia, de trabajo y de generación de ingresos, me parece que eso cambiaría sistemáticamente la forma en que las personas a nivel cultural pueden atravesar procesos de crisis como el que estamos atravesando. Contarle a la audiencia acerca de las sesiones de poesía compartida, cómo surgió y sobre el libro que están por publicar. Sesiones de poesía compartida surge como un proyecto entre 2016, fines de 2016 y todo 2017, la idea de generar un contenido relacionado con la poesía y a la literatura, pero con una producción de mayor calidad a lo que tras varias investigaciones y trabajos de campo pudimos detectar que no había. Hay muchos videos de poesía, hay muchas lecturas grabadas, pero no hay proyectos de calidad visual, sonora, hecho con muy buena edición y con muchos planos relacionados a lecturas de poesía auténticas, es decir, poesía escrita de forma inédita. Entonces, bajo esa lógica fue que empecé a cranear la idea, convoqué a Solaris Fotografía como productora y empezamos a trabajar en la idea de llevar adelante este proyecto audiovisual, este ciclo. Fue así que empecé a convocar a diferentes escritoras, escritores y escritores para que coescribiéramos un texto a dúo o en trío, o dependiendo de la cantidad de personas que conformaran el grupo, y empezamos a producir textos inéditos escritos a 2 manos o a más. Después de que escribíamos los textos, cuando teníamos al menos entre 8 a 10 textos terminados con diferentes personas, poníamos una fecha de grabación, se la compartimos a la persona, a las diferentes personas. Solemos grabar entre 6 a 8 textos por jornada de grabación, se lo compartimos a esas 6 o 8 personas y la persona puede acercarse ese día a la locación pautada para la grabación en determinado horario, se agenda y grabamos todo en un mismo día. Hacemos 6 a 8 grabaciones, como decía, en un mismo día. La finalidad de sesiones de poesía compartida es ser un registro de voces contemporáneas, pero además dejar transparentada y expuesta la idea de que se puede producir poesía y literatura de forma no individual, es decir, de forma plural, de forma colectiva, de forma social, de forma comunitaria. El segundo libro de sesiones de poesía compartida, ¿cuántos autores lo integran y cuándo va a ser la presentación? Contanos bien cómo va a ser la presentación.
El segundo libro de sesiones de poesía compartida se va a presentar el sábado 14 de noviembre a las 19 horas de forma virtual a través de Facebook, Instagram y YouTube. Se compilan más de 30 textos, 32, escritos por 42 autores, ya que hay algunos que son colectivos escritos por mí junto a otras 9 personas. Y la presentación va a ser con la lectura por parte de la mayoría de las personas que formaron parte del ciclo durante todo el año 2019. Así que es una apuesta fuerte, muchas lecturas, muchas personas pasando por las lecturas y mucha poesía y mucha literatura para compartir. En el marco de la presentación, que como dije será el 14 de noviembre, estamos haciendo una preventa solidaria del libro. La idea es que todo lo que se recaude por la venta del libro, el libro se vende a voluntad, es decir, el precio lo pone la persona que lo quiere comprar, no hay un precio establecido ni preestablecido. Todo lo que se recaude a través de la preventa va a ser destinado a la creación de una biblioteca y ludoteca en el barrio Villa Bananita, que es una villa de Rosario, en uno de los comedores de esa villa. Todo aquel que esté escuchando ahora el programa y quiera participar, ¿no?, en esa presentación y quizás comprar el libro, ¿cómo los ubica en Facebook? Bueno, en principio para toda aquella persona que le interese participar tanto de la preventa como estar presente durante la presentación, puede buscar las redes sociales de sesiones de poesía compartida. Las redes sociales de sesiones de poesía compartida se buscan con ese nombre, tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram, ¿sí? Sesiones de poesía compartida. Van a encontrar todos los videos que hemos subido hasta el día de la fecha, de todas las temporadas, son más de 80 videos hasta ahora. Y bueno, podrán desde allí visualizar lo que es la preventa y la presentación. Y si no, pueden buscarme en mis redes sociales personales, que es Facebook, es Fede Ballini. Ballini se escribe B larga A doble G I N I. Pueden buscarme en Instagram como @Fede Escritor, todo junto, Fede Escritor, es decir, la segunda E de Fede es la primera E de escritor, Fede Escritor, todo junto. Así que bueno, esas son mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y espero que puedan ser parte de algún modo de esta preventa y de esta presentación. Fede, contanos acerca de tu último libro publicado. Mi último libro publicado, de autoría propia, digamos, de mi autoría, se llama Las tres mitades del trauma. Es un libro producido durante varios años, digamos, pero no con la finalidad de ser el libro que terminó siendo, digamos, ¿no? Es un libro donde se reúnen diferentes poemas breves. Entonces un poemario de poesía breve. La realidad es que nunca había pensado en escribir un libro de poesía breve. Sin embargo, las escrituras de diferentes poemas largos, durante diferentes momentos me fui encontrando con que no necesariamente el trabajo que tenían que tener iba a permitir que pudieran estar amalgamadas, que pudieran terminar generando esa unidad poética que se define como poema. Al entender eso, dentro de alguno de mis textos, lo que hice fue empezar a percibir que algunas estrofas, algunos párrafos dentro del poema, algún conjunto de versos tenía una autonomía propia que funcionaba, que tenía un inicio, un final, que tenía una forma, un fondo. Entonces decidí empezar a desglosar esas poesías, o esos poemas, mejor dicho, más grandes y largos, y empezar a generar poemas breves, con algunos cambios, con algunas pequeñas modificaciones, con algunas intervenciones, y lo que fue dando forma a lo que hoy conocemos como este libro denominado Las tres mitades del trauma.
El libro, por supuesto, para todo y toda aquella persona que desee conseguirlo, se adquiere a través mío, a través de comunicarse conmigo, ya sea por mis redes sociales o a mi celular también, que es el 11 67 42 43 98. ¿Nos leerías 2 poemas de ese nuevo libro? Por supuesto, con gusto. Les voy a compartir el poema número 86 y el poema número 87 del libro. El primero dice así: sueño con mi madre, me recuesta en la cuna, me pide que no llore y me confiesa todas las veces que ha mentido. Se arrepiente, lo sé, porque se rasca la nariz, pero después me calma con una caricia de madre. Ella sabe que mentir es una forma de persignarse. Y el poema número 87 dice así: mamá toma mis manos entre las suyas y con un hilo de voz dice: sos igual a tu papá, aunque todavía no nos abandonaste. Ahora vamos a escuchar Al mismo tiempo de Sara Mamani. Me declaro antipoeta, frustrada, disidente de la poesía, figura posmoderna necesitada de oxígeno y de transfusiones. Me declaro antipoeta y poeta al mismo tiempo. Piedra de las contradicciones, piedra de la sonrisa amiga, me declaro totalmente culpable. Cuando quieran, es más, mi número de documento lo guardo en las costillas y tengo a flor de piel, la herida desgarrada de estos versos. Y tengo a flor de piel, la herida desgarrada de estos versos. Muy, pero muy buenas noches. Mi nombre es Carlos, mi apellido es Boraño, soy historiador y hoy le traigo 2 grandes de la literatura argentina bastante olvidados. Uno de ellos dice esto: el 26 de julio de 1974, día en que se cumplían 32 años de la muerte de Roberto Arlt y 22 años de la muerte de Eva Perón, se nos fue del barrio de donde ya no se vuelve el hombre gris de Buenos Aires, Amnieto Vigliati, más conocido como Julián Centella. Había nacido en Italia ya por 1910, en el pueblo de Borgotado, en la provincia de Parma, la última ciudad, recordaba él, que se rindió al fascismo. Mi viejo, recordaba Julián, Carlos Bergiati, era periodista, trabajaba en el diario socialista Avanti, y el jefe de redacción era Benito Mussolini. Después de la marcha sobre Roma, ya por 1920, la represión se descargó sobre la izquierda en Italia y el exilio se ofreció como única posibilidad de subsistir. Mi viejo tuvo que venirse como refugiado político, con mi vieja, mis 2 hermanas y un perro llamado Pri. Y al mentar a su viejo, Julián se amasija en el recuerdo, como reclamando la posibilidad de volver a verlo,
siquiera un minuto como antes. Quisiera masijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete, decía Julián Centella, el hombre gris de Buenos Aires. A continuación otro grande bastante olvidado también, y dice así: pasea la luna en el barrio su viejo globo cautivo, la sombra de una paloma se perfila en el umbral, un niño mira hacia el cielo, pensativo, pensativo, ha callado la cigarra su guitarra en el parral. Con Enrique solíamos volver al barrio amado, cuando yo regresaba de algún viaje fantástico. Era casi un ritual, la visita a los sitios donde unos murieron, donde otros nacimos. Un día volví solo, mi hermano ya no estaba. Siento que su memoria me roza como un ala, y me veo con él por la magia del río. Y antes, siendo muchachos, en la banda oriental, esa primera etapa de aventuras y de sueño, camaradas queridos y el país de las playas. Pero a veces cayó sobre nosotros puro fervor errante, esa madrina atroz de los poetas pobres y de los atorrantes, el hambre, los insomnios, la bohemia de amargos momentos inqueridos, como una luz de sombra sobre el sueño de un niño. Ah, pero al final, vencedores de la niebla implacable y del destino perverso, le contestábamos con cantos, la combatíamos con versos. Raúl González Tuñón. Y por último, para despedirme, quiero traerles un filósofo, un escritor también, y filósofo español, en este caso, Fernando Savater, que dice así: la cultura no es una especie de adorno gratuito, no. Es un elemento clave para la humanización, la filosofía, la conversación, el arte, la literatura son mecanismos fundamentales de humanización. Si los vas quitando uno a uno, se va produciendo un empobrecimiento que termina por convertir al ser humano en una especie de chimpancé tecnológico, incapaz de apreciar el arte, llámese buen teatro, buenos libros, o simplemente escuchar y apreciar la buena música. Será hasta la próxima semana y muchas gracias. Hola, mi nombre es Nada Chamel y les voy a comentar sobre la miniserie Pioneras, Mujeres que hicieron historia, que fue producida para el canal Encuentro y se estrenó el 1 de noviembre simultáneamente en la televisión pública y la plataforma Contar. Actualmente podemos acceder a ella a través de esta plataforma mencionada. Es una miniserie documental, performática y de reflexión. Esta miniserie llega a nosotros luego de que el canal Encuentro hubiera producido un año antes, con el mismo equipo de dirección, el documental Sufragistas, Pioneras de las Luchas Feministas, que también puede verse en la plataforma Contar. En este caso, se trata de un programa que investiga los antecedentes necesarios para la obtención del voto femenino a través de la historia de 4 mujeres. Muriel Santa Anna, como actriz, dirigida por Rubén Schumacher, interpreta entonces a Julieta Lanteri, Carolina Musilli, Alfonsina Storni y Salvadora Medina Onrubia, 4 impulsoras de la igualdad de los derechos civiles y políticos y de la autonomía de las mujeres. Sus historias se van enriqueciendo con un relato coral con aportes de especialistas destacadas por su profesionalismo y compromiso con las problemáticas de género que se reconstruyeron y construyeron desafíos, luchas y demandas de las mujeres argentinas en las primeras décadas del siglo XIX. En el caso de Pioneras, Mujeres que hicieron historia, se trata de 4 episodios de una duración menor a la media hora, unos 28 minutos más o menos, que nos acercan a la vida de 8 mujeres del siglo XIX y principios del XX,
que han contribuido al movimiento de mujeres como pensadoras pioneras. La premisa del ciclo es enraizarlas con el movimiento que en la actualidad incluye a muchas mujeres que salen a la calle y desde diferentes espacios luchan por los derechos femeninos y la igualdad de género. La miniserie narra la historia de las primeras luchadoras por la igualdad de género. Está protagonizada por Muriel Santa Anna, con la dirección actoral de Rubén Schumacher, que es la misma dupla que dirigió la anterior, y la dirección integral de Federico Randazzo, también director de la película anterior documental. El guión está escrito por Ezequiel Casola y fue armado en base al aporte de historiadoras, sociólogas e investigadoras de Tucumán, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Ushuaia, La Plata y Buenos Aires. Las académicas, además de aparecer en las imágenes, sumaron aportes, visiones e investigaciones propias. Una de ellas, para comentar, es Graciela Tejero Coni, que es bisnieta de Gabriela de la Perrier, que es una de las homenajeadas en la serie. Bueno, el primer capítulo de esta miniserie se titula Mujeres Viajeras y se centra en Juana Manso, viajera, traductora, escritora, periodista y maestra, y en Ada María Eiflein, que es viajera, cronista, escritora y maestra. El segundo, Mujeres Impresas, se centra en Herminia Brumana, escritora, editora, periodista, maestra, dramaturga, activista, y María Abela, periodista, editora, maestra, activista, nacida en Uruguay. El tercero, Mujeres Deseantes, cuenta la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, revolucionaria, cronista y patriota, y Raquel Camaña, pedagoga, higienista, impulsora de la educación sexual en las escuelas. Y finalmente el cuarto, Mujeres Trabajadoras, la de dos mujeres inmigrantes que comenzaron a tejer la historia del feminismo en el ámbito laboral y fabril. Ellas son Gabriela Laperriere, periodista, inspectora del trabajo, militante revolucionaria, oriunda de Francia, y Fenia Chertkov, educadora, pedagoga, militante política, artista, nacida en Odessa, el Imperio Ruso. Siguiendo el estilo constructivo comenzado en Sufragistas, cada episodio juega más con lo performativo que con la recreación histórica. Propone un diálogo permanente entre pasado y presente, y nos va introduciendo al mundo de cada una a través de citas de sus obras y comentarios de especialistas. En cada capítulo, Muriel Santa Anna encarna a las dos mujeres que propone. Las introduce con sus ropajes de época, de lleno en la actualidad, construyendo un puente visual que enlaza ambos momentos y que a su vez es ilustrado y contextualizado por fragmentos de noticieros, fotos, películas, diarios, publicaciones periódicas. Esta miniserie, digamos, podríamos resumir que no es entonces una miniserie que trata específicamente sobre mujeres que hayan hecho un aporte general en la historia, sino mujeres que hayan hecho un aporte significativo en las luchas feministas. Pioneras del feminismo en tanto discurso e intervención política. Mujeres que irrumpieron en la realidad que les tocó y lucharon por replantearse los privilegios y derechos no otorgados. Estas pioneras nos invitan a revivir sus consignas, a hacer oír su voz desafiante y nos interpelan demostrándonos una y otra vez que sus palabras tienen gran actualidad y resuenan en los reclamos contemporáneos de las agendas feministas de todo el mundo. Escuchemos de Sara Mamani, Debe ser la lluvia. Debe ser la lluvia, quizás el otoño,
o lo que invisible viene de tus ojos, que me acerca mucho y me aleja tanto, porque tengo miedo de quemar mis manos, porque los recuerdos no me abandonaron, pero tu mirada ya los va borrando. Debe ser la lluvia con ese mensaje, de volverme cielo y delirio en las tardes, sin saber si vuelvo a las mismas calles, con una palabra que me quite el aire, que me quite el aire. Debe ser la lluvia que me canta suave, o tu frente clara viene a enamorarme. Debe ser la lluvia con ese mensaje, de volverme cielo y delirio en las tardes, sin saber si vuelvo a las mismas calles, con una palabra que me quite el aire, que me quite el aire, que me quite el aire. Que me quite el aire. Mari Pupeñí, Mari Pulanmien, aquí Fabio Inalef, desde el territorio mapuche, provincia de Neuquén, Polmapu, Argentina, saludándolos a todos en el habla del pueblo mapuche, a todos los oyentes de este bello programa. Bueno, pasamos a contar un poco de información en nuestro contenido diario de recorrido por todos los pueblos originarios de Argentina, los diferentes recorridos de luchas, de reivindicaciones, de permanencias, de pertenencia a la tierra también, en lo que anda sucediendo en otro contexto. Nuestros hermanos COM del Chaco, de Formosa, llevando a cabo un trabajo muy interesante en lo que es también lo educativo intercultural, historia, recuperación, poner en su lugar muchos objetos de la historia también manipulados, que es tan importante, contar un poco también sobre lo que es la recuperación cultural de nuestras lenguas. Estamos los pueblos indígenas de Argentina entre todos, sí, ampliando el gran conocimiento de lo que es las lenguas originarias, ¿no? Las lenguas, el decir, el pensamiento, la cosmovisión, todo está a partir de la lengua originaria. Así que eso es muy, pero muy importante para todos nosotros que estamos reactivando este pensamiento. Porque es así, cuando muere una lengua originaria, muere un pueblo. Cuando muere un hablante, muere parte del pueblo. Cuando muere
este decir, porque cómo se piensa desde la lengua originaria de un pueblo preexistente al Estado argentino, precisamente es desde el habla, precisamente desde la conciencia de su cosmovisión, de su filosofía de vida, de conexión, de ley. Así es como se expresa la importancia que tiene la recuperación. En ese camino vamos, en ese camino estamos reunidos, en ese camino de conexión, de encuentro y reencuentro. Los pueblos indígenas de Argentina que aún mantienen el habla, es tan importante. El habla es lo más importante de un pueblo indígena, porque de ahí surge todo, el por qué se lucha, por qué aún hoy siguen luchando por la tierra, porque es desde la tierra misma donde se proyecta nuestras filosofías y nuestros caminos, nuestros recorridos espirituales. Es desde ahí, justamente. En estos días, el pueblo también mapuche está reactivando algo importante. Ahora el 6 de noviembre es el Día de Parques Nacionales y ahí también la figura del Perito Moreno, también la reubicación de lo que es la historia, ¿no? De un ser también un poco, de reubicar algunos próceres argentinos. Que el pueblo mapuche empieza a contar quién fue el Perito Moreno también, de qué manera también se ha usurpado territorio, porque el problema territorial mapuche no es del año 2020, viene de post-conquista del desierto, ¿no? Así que la figura del Perito Moreno, empezar a trabajarla fuertemente para reubicar conceptos de la historia mal informados, muy mal informados, que hasta hoy día esa mala información sumamente activa, puesta en escena, ¿no? Hasta el día de hoy. Así fue y así sigue siendo. En ello estamos ahora justamente como pueblo indígena, como pueblo con raíces fuertes como el Pehuen, que aún sigue de pie. Así que acá estamos, en este momento. Está el pueblo de Aguitan, allá en La Rioja, en Tucumán, Catamarca, la nación de Aguita trabajando fuertemente en este concepto de las lenguas, de la recuperación de las lenguas. Cuando también se dice, ¿están los pueblos originarios unidos? Por supuesto que sí, estamos los 36 pueblos originarios que coexisten en el Estado argentino, unidos, cada uno con sus preocupaciones, con sus discusiones territoriales, de medio ambiente, nuestros hermanos Huichí en Salta resistiendo también al desmonte, en Santiago del Estero, el pueblo mapuche con el agua, resistiendo, en Vaca Muerta, la provincia de Neuquén tan rica, tan contaminada, los lagos, el agua que ya hoy día uno no puede consumirla porque está contaminada. Así que, queridos oyentes, a seguir resistiendo y sepan que los pueblos originarios de Argentina estamos de pie. Huichaleín decimos, estamos fuertemente unidos y bueno, y no hay pandemia que nos detenga. Y también algo muy importante, nuestras filosofías y nuestras medicinas de nuestra tierra. Un abrazo fraterno, gran abrazo del territorio mapuche a todos los oyentes de este bello programa. Fabio Nalef desde la provincia de Neuquén, Argentina. Peucayala, hasta el encuentro. Sara Mamani con un tema musical que se llama Palabras.
digo todo con mis palabras y me las guardo como si nada. Como si nada, no repican fuerte, quieren salir volando hasta tu muelle. Como si nada, sí, flor de la vida, esperando tu gesto que no termina. Que no termina, sí, aquí me duele al menos una palabra que nunca viene. Ya no hay palabras, ya no hay palabras, ya no hay palabras, solo la nieve, solo la nieve. Ya no hay palabras, ya no hay palabras, solo la nieve, nieve. Hola a todos los y las oyentes. Mi nombre es Camila Zúñigo y en el programa de hoy, como lo hicimos en el anterior, vamos a conocer la historia de alguna o algún fotógrafa del país de Argentina. En el primer programa hablamos sobre la historia de una fotógrafa mujer llamada Sara Facio. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el fotógrafo Pedro Luis Raota. Pedro Luis Raota nació el 26 de abril de 1934 en Presidencia Roque Sáenz Peña y falleció el 4 de marzo de 1986 en Buenos Aires. Fue un fotógrafo argentino catalogado como uno de los máximos exponentes de la fotografía americana y como el fotógrafo argentino que más premios ha recibido. Él nació en el seno de una familia de agricultores y sus padres granjeros no esperaban otra cosa de él que una continuidad en el trabajo de la tierra. Cuando aún era muy joven, ya sus ambiciones iban más allá de la agricultura, por lo que salió de su pueblo natal a descubrir el mundo. Se mudó a Santa Fe como primera parada en su viaje. En ese lugar adquirió las primeras nociones de fotografía y decidió vender su bicicleta para adquirir su cámara fotográfica. Es así como comienza a ganarse la vida, haciendo fotos carnet. Su segunda parada fue en Entre Ríos, donde hizo el servicio militar. En sus ratos libres acompañaba al fotógrafo de la compañía, donde lo ayudaba y es aquí donde fue aprendiendo todas las herramientas de la fotografía. En Entre Ríos puso su estudio fotográfico y comenzó a trabajar intensivamente. Fue ahí donde logró sus primeros premios. En 1958
en el pequeño pueblo donde reside, por primera vez toma parte en un concurso fotográfico y se lleva el primer premio. En 1981 comenzó a funcionar en Buenos Aires el Instituto Superior de Arte Fotográfico, dirigido por él y secundado por un selecto cuerpo de profesores, entre los que se encontraban Mario Binetti y Julio Meubenzin. Se entusiasmó por la fotografía a color y editó un portafolio sobre gauchos con 12 temas que despertaron el interés de los coleccionistas. Realizó numerosas exposiciones, tanto individuales como junto a otros grandes fotógrafos. Con el correr de los años, Pedro Luis Raota desarrolló un estilo muy propio y personal. Sus fotografías, con fuertes acentos de luz resaltando sobre un fondo oscuro, han llegado a ser prácticamente su marca registrada, siendo muy fácil reconocerlas incluso para los novatos. Estos son algunos de los logros que consiguió a lo largo de toda su vida. En 1968 ganó el premio al fotoreportero del año del World Press Photo. En 1969 recibió el más importante premio de su carrera, premio al mejor reportero gráfico del mundo, otorgado en La Haya, lo que le dio la oportunidad de viajar a Europa para recibirlo. En 1969 ganó premios en Australia, Austria, Inglaterra, Francia, Italia y España. En 1972 ganó el trofeo Georges Pompidou en París. En Europa conquistó el premio más importante del año al lograr la Bienal Mundial de Europa 75. En 1977 ganó el primer premio en el Salón Internacional de Fotografía Periodística de Washington, D.C. En 1977 se editó su primer libro bajo el título Pedro Luis Raota, donde recopiló las más importantes fotografías logradas desde sus primeros tiempos. Este libro fue editado en 5 idiomas. Ganó además el primer premio en los salones de Andorra y Alicante. En Kuala Lumpur, en el primer salón, ganó los 3 primeros premios en la categoría color, monocromo y diapositivas. El máximo halago lo constituyó el hecho de que sus obras fueran incluidas en el Salón de la Fama por el Permanent Collection Committee de la Fotografía en Sociedad Americana. El fotógrafo de hoy fue Pedro Luis Raota. Hasta la próxima. Y para despedirnos, un poema de Mario Flores que nació en Salta. Presentir la tormenta se vuelve imposible, una necesidad imperante para las ventanas y para mí, para el pasto crecido en su fondo y la música de fondo que se derrama de mi ojo y mi ojo observándote partir. Decir todo esto se vuelve sencillo si estalla el trueno, si se inunda de fuego la historia, si los animales se devoran los unos a los otros y toda mi memoria se hace sal. Presentir la tormenta es necesario, cerrar todo hasta confinar el viento, amarrar las naves, dejarte ir con el agua y el lodo y el aire, tomar una hoja cualquiera del jardín, con tal temor, débiles tactos, que sea tan evidente el extrañarte, como la rama que sobra y se silencia, porque su voz se extingue cuando la arrancás de su lluvia. Nos vemos el próximo jueves en Extremo Sur, Cultura Argentina.